Buenas noches a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerles muchísimo que hayan hecho el esfuerzo de venir con todas las increíbles dificultades que implica entrar a la Casa de la Literatura Peruana. Por supuesto, no por la literatura peruana, sino por el Palacio de Gobierno, que el poder siempre tan cerca de la literatura y tan lejos al mismo tiempo, ¿no? Pero en verdad sí, hemos tenido nosotros también dificultades y bueno, todo sea por el fulgor de la palabra. Bueno, yo he hecho una serie de ideas, he planteado una serie de ideas sobre Vallejo, más que desde una perspectiva del dolor y la memoria, quizás una perspectiva desde el propio lenguaje. Y bueno, les pido disculpas si no cumplo con las expectativas. Yo no soy una especialista en Vallejo y sin embargo creo que todos los poetas latinoamericanos, no solo los peruanos, somos vallejianos, sin duda alguna, ¿no? Bueno, a ver. Hace poco el telescopio Webb nos permitió ver en lo profundo del universo, ¿no? Los diarios, las redes sociales, las páginas de internet nos mostraban esas estrellas de 8 puntas cuya luz nos llega desde ante millones de años, ¿no? Recuerdo que con una de esas imágenes le explicaba a mi madre, que tiene 98 años, y le decía, sí, mira mamá, es que cuando uno toma, el telescopio toma la foto, le toma la foto a la luz, pero esa luz ha salido hace millones de años de las estrellas. Entonces esas estrellas están muertas, ¿no? Esa idea de la luz, de esa estrella, ¿no? de 8 puntas, tomada con esta cámara infrarroja tan increíblemente espectacular, que nos hace no solamente movilizarnos en el espacio, ¿no? sino en el espacio-tiempo. O sea, ese concepto de espacio-tiempo. Pensaba en eso, en esa luz, mirando las estrellas. A veces uno, raro, ¿no? Pero en Lima, pero de pronto ve una estrella, ¿no? Así titilando. Y yo pensaba, ¿hace cuántos años habrá muerto esa estrella? Pero seguimos viendo su luz. Ese es Vallejo, ¿no? Vallejo, tantos años muerto. Y casi percibido como un hermano, ¿no? Como alguien que estuvo ayer con nosotros conversando, hablando del miedo, de los juegos infantiles, del atado honestoso de aquellos mis bizcochos. Entonces, Vallejo es de alguna u otra manera esa estrella de 8 puntas de la poesía peruana, latinoamericana y universal, ¿no? Que sigue alumbrando y seguirá alumbrando. Pero no solo eso, sino que a diferencia de la estrella, que lo único que nos llega es la luz, en el caso de la poesía vallejiana, lo que nos llega es un elemento extraño que nos perturba. La poesía, el objetivo de la poesía no es la belleza, es lo sublime, ¿no? Que digamos, no nos provoca felicidad, sino provoca una extraña sensación de que lo que estás leyendo te está diciendo algo profundamente. Y uno a veces no sabe por qué. Y eso es Vallejo, ¿no? Por eso, la poesía de Trilce
es una poesía que perturba. Es una poesía que fastidia también, molesta. Es una poesía que a veces uno no comprende, no entiende. ¿Por qué juega así Vallejo con el lenguaje? Pero precisamente, ¿no? En Trilce, por ejemplo, con sus 100 años a cuestas, esos quiebres gramaticales, ¿no? Esas mezclas ortográficas, esa ternura también, ¿no? En su hondura gigante, es lo que hace realmente a un poeta universal, un poeta extraordinario, ¿no? Todo eso, o sea, no es solo la ternura, ni es solo los elementos crísticos, no, es también lo que nos molesta de Vallejo. Cuando uno lee y dice, ¿qué quería decir acá? Grupo dicotiledón, obertura desde él, preteles, propensiones de Trinidad. ¿Qué quiere decir este señor? Eso es poesía. Eso, o sea, eso es lo que nos fastidia, ¿no? Y por eso es bueno volver a leer la poesía vallejiana y quizás mirarla con una especie de telescopio web, ¿no? Que nos permita seguir asombrándonos de este hombre, ¿no? De Santiago de Chuco para arriba, nieto de curas, amado de mujeres sencillas que miran el celaje, apasionado lector de Rousseau e hijo de Dios. Porque ese es exactamente Vallejo, ¿no? Reclamando siempre que necesita amor. Personalmente no soy especialista en Vallejo. Hay varios profesores míos y aquí el colega, etcétera, que realmente se han dedicado a la poesía vallejiana, ¿no? Yo no he escrito sobre la poesía vallejiana. Simplemente la he leído y releído y me la aprendí de memoria desde que era muy chica. Y me ha dado siempre un poco de miedo acercarme a la poesía vallejiana porque es tan estudiada, ¿no? No sé, Ricardo González Vigil, en fin, ahora Luis Fernando Chueca ha publicado un último poesía completa de Vallejo que ha hecho una introducción. Y bueno, tantos, Oviedo, Ortega, Susana Rice, en fin. Por eso da un poco de temor acercarse a la poesía de Vallejo con tanta literatura exegética, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Entonces, en términos generales, los y las poetas peruanos y latinoamericanos estamos marcados por la impronta vallejiana. Nos hemos formado con la poesía de César Vallejo y para muchos él ha sido nuestro héroe cultural, ¿no? Un ejemplo con su dedicación a la poesía y a las causas justas, ¿no? Por eso su adhesión a la causa republicana durante la Guerra Civil Española y por eso su adhesión al comunismo, ¿no? Pensaba, ¿qué dirían de Vallejo hoy en día, ¿no? Dirían que era un caviar, pues absoluto, ¿no? O sea, que iba a estas exposiciones, como pueden ver ustedes en este libro, ¿no? A las grandes exposiciones de automóviles, en fin, de tecnología, y al mismo tiempo escribía sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Y qué digamos, personalidad poliédrica la de Vallejo, que hoy en día no puede ser asumida, ¿no? O sea, siempre se lo ha encajonado en un solo ángulo, ¿no? Y siempre recuerdo que cuando era joven y estudiaba en San Marcos, siempre buscábamos la famosa foto de Vallejo sonriendo. Ahora ya es más fácil, ¿no? Cualquiera puede entrar a internet y encontrar la famosa foto de Vallejo sonriendo. Pero en esa época era, no, Vallejo sonriendo, sí, ¿no? Y bueno, también nos dolió mucho que Vallejo estuviera en los billetes de 10.000 intis, tan devaluados y tan terribles. En fin. Pero regresemos a la poesía, ¿no? Más allá del héroe cultural, porque eso también es importante, ¿no? El posicionamiento de Vallejo como un héroe cultural para nosotros los peruanos, ¿no? Por eso en los billetes, por eso como referencia, por eso
también tan maltratado, ¿no? Hasta por la Universidad César Vallejo. Bueno, pero regresando a la poesía, que es lo último que se lee cuando se habla de Vallejo, porque además hay otra cosa, ¿no? Siempre en la escolaridad no leemos Trilce, pues, ¿no? A veces los profesores ya extraordinarios, pues, hacen alguna lectura de Trilce, ¿no? Tal vez de los poemas vinculados a los hermanos, a la madre, en fin. Pero usualmente se lee Paco Yunque, ¿no? Y Paco Yunque, pues, en realidad es un cuento menor en comparación con la impronta vallejiana poética, ¿no? A pesar de que todos odiamos al Chico Grieve, maldito. Y amamos, por supuesto, a Paco Fariña. Entonces, los poemas vallejianos, algo fundamental en esa poesía es que nos habla de la esperanza también, de la posibilidad de vencer a la muerte, ¿no? Por ejemplo, los poemas de España, aparte de mí este cáliz, ¿no? El famoso poema de Pedro Rojas con su cuchara muerta viva, ¿no? Ese Pedro de Miranda de Ebro, ¿no? Con sus dos muertes y sus faltas ortográficas más inmensas que el universo y tremendamente tiernas, ¿no? Precisamente, ¿no? Avisa a los compañeros con esa tremenda falta ortográfica, que es lo que escribe en el aire Pedro Rojas, es lo que nos engancha a ese poema para poder entender que se trata del poema del héroe, ¿no? Pero es un héroe que además es un cadáver ya, es un muerto, ¿no? Es un caído, ¿no? Cadáver, según dicen, es del latín carnis data vermis, o sea, la carne dada a los gusanos, pero también de caer, ¿no? Es el hombre caído, el ser humano caído, ¿no? Pero en este caso, Pedro y también Rojas, como decía Vallejo, lucha por sus nos y sus todavías. Entonces, nos habla Vallejo del que muere por su entereza misma. No es un ilustrado, es un analfabeto que escribe mal en el aire, con faltas ortográficas, con su cuchara muerta viva, pero se levanta del catafalco ensangrentado, llora por España, resucita para volver a escribir en el aire vivan los compañeros. El hombre sencillo, con su Juana Vázquez, es la representación no solo de la trascendencia de la muerte, sino de la vida en la propia muerte. Por eso también el cadáver de masa, ¿no? Que es otro... O sea, España, aparte de este cáliz, está la mención a la palabra cadáver es múltiple, ¿no? Pero en masa se acercan y sigue muriendo hasta que se produce el milagro. ¿Y el milagro por qué se produce? Porque hay un acuerpamiento de todos, sin excepción alguna. Todos, sin excepción alguna. Y ese es el milagro de la resurrección, ¿no? Y a propósito de eso, entonces, Vallejo, ¿ateo o cristiano? Yo creo que Vallejo es un ateo cristiano. Las dos cosas, ¿no? Bueno, así, en la dialéctica en la que él era tan especial. Dice el padre Gustavo Gutiérrez que Vallejo es tremendamente cristiano. No porque solo tenga fe, sino precisamente porque cuando no la tiene, reclama, ¿no? Reclama a Dios, directamente a Dios. Y lo sacude, lo saca de su sitial de silencio eterno, lo baja de su silla del paraíso envuelto en ese polvo cósmico para decirle, tú no tienes Marías que se van. Si el hombre te sufre, el Dios es él.
¿no? Entonces, dice Gustavo Gutiérrez, Vallejo interpela, y esta actitud es clara y frecuente, incluso en el Antiguo Testamento, dice el padre Gutiérrez, ¿no? Y entonces hace una semejanza con Job, ¿no? Que se pelea con Dios y le reclama. Y es más, en esa pelea entre Job y Dios vence, pues, ¿no? Y Job se queda dolorido y se levanta satisfecho de haberse peleado con Dios. Entonces, Gustavo Gutiérrez dice, esa es la poesía de Vallejo, en la que se da esa especie de duelo cósmico con este ser que no es tan abstracto, porque está ahí peleando. Y en esa pelea puede ser que el poeta salga herido, pero satisfecho de haber dado la pelea. No es, pues, un Dios lejano, sino un Dios dialéctico, que además está siempre enfermo y que justo ese es el día, ¿no? El nacimiento de Vallejo. Y parecen, además, no entender el sufrimiento del ser humano. Vallejo nos pone frente a frente con Dios, con esa fuerza cósmica que no vemos a la distancia, sino que sentimos como una brisa, ¿no? Eso me lo dijo hace muchos años el padre Vicente Santú, ¿no? Que Dios es una brisa, tal vez, ¿no? Una brisa, casi no se siente, ¿no? Esa brisa que refresca, que juega con nuestro cabello, que nos despeina, ¿no? Pero en ese juego reemplaza a la muerte, ¿no? Ese juego reemplaza a la muerte, y por eso hay que protestar y no dejar pasar la oportunidad de exigir amor. Gustavo Gutiérrez nos dice que en ese reclamo, al contrario de lo que piensan muchos, no hay blasfemia, ¿no? O sea, no es Vallejo un blasfemo, no hay en ese reclamo blasfemia. Lo que hay es reencarnación, dice Gustavo Gutiérrez. En esa medida, la vida que se echa a andar con el abrazo del acuerpamiento de todo lo humano, eso es lo que digo yo, me encanta la palabra acuerpamiento, o sea, todos se acuerpan y entonces se echóse a andar, ¿no? Eso nos permite entender que la utopía precisamente es esa comunalidad, ¿no? Pero una comunalidad que además tiene que ser una comunalidad desayunados todos, es decir, sin ayuno, desayunados. Una mañana eterna, una mañana sin noche, un alimento para siempre. Esa es la utopía, estar saciados en el amor, en el lenguaje. Trilce, 1922, hace 100 años. Junto con eso, con su experimentalismo, con un lenguaje marcado por los usos del español del campo, del español de la sierra, de sus modismos y su inusual plasticidad en el manejo de las palabras y, por supuesto, en el manejo de la gramática y de la ortografía incluso, Vallejo nos muestra la genialidad de alguien que no puso límites a su deseo lingüístico, para decirlo de alguna manera. Trilce fue un tremendo reto. No lo comprendieron, lo odiaron, lo ningunearon. Clemente Palma fue ofensivo. No se entendió esa manera de ser libre con el lenguaje, esos requiebros que exigían abrir la mente. Grupo Dicotiledón, oberturan desde él preteles propensiones de Trinidad, finales que comienzan, os de ayes, creyérase avaloreados de heterogeneidad, grupo de los dos cotiledones, ¿no? Ese
Ese poema me lo enseñó mi padre, me hizo aprenderlo de memoria cuando era relativamente chica, adolescente. Y después yo me preguntaba, ¿y qué significa? Oh, grupo de los dos cotiledones. ¿Qué me está diciendo ahí? Eso es del dicotiledón, la biología, ¿de qué está hablando? Y bueno, está hablando, después me lo comentaron algunos profesores, tal vez, ¿no? De la Trinidad más bien. O sea, los dos cotiledones se convierten después en una Trinidad, ¿no? Y es entonces la reproducción de la vida. De alguna u otra manera, la reproducción de la vida. Entonces, con un lenguaje de biología habla de la vida, de la reproducción de la vida. Y eso fue lo que no se entendió, ¿no? No se entendió. Luego, en la universidad, mi profesor muy querido, Raúl Bueno, semiota, nos enseñó a sacarle todo el jugo, todas las posibilidades referenciales que podíamos a este y a otros poemas vallejianos, ¿no? Pero también al 2 de Trilce, ¿no? Que mencionaré en su momento. Por lo tanto, las posibilidades polisémicas de Trilce parecen infinitas. Por supuesto están los poemas del hogar y de la familia, ¿no? A la amorosa llavera de innumerables llaves, a la taona estuosa de aquellos mis bizcochos. Tan solo pronunciar eso, ¿no? Las sibilantes, ¿no? Y las O, que eso aprende Vallejo con la poesía modernista, que después deja, ¿no? Pero aprende ese manejo de la fonética también. Casi hace sentir como si realmente uno estuviera cerca del horno, ¿no? Presente y ausente siempre, ¿no? No hay dolor en la pérdida, sino una evocación dulce, triste, que es como se dice que significa Trilce. Bueno, no lo sabemos, ¿no? O Trinidad también. Es una melancolía suave, como una bruma, pero que sin duda duele. Toda esta suavidad, toda esta suavidad para hablar del desgarramiento es tremenda, ¿no? Es un lenguaje que da miedo. Creo que hoy varios poetas juegan con esa forma de lenguaje y tampoco son muy entendidos. Porque la poesía no es belleza, es dolor, radicalidad, angustia. Totalmente diferente de la poesía ultra racional de otro libro de la misma fecha, 1922, Tierra Baldía, de Thomas Stern Eliot. Dos libros de vanguardia publicados el mismo año, pero tremendamente diferentes. Uno pensando en términos de gran mural, Tierra Baldía, y el otro, Trilce, en términos de un laberinto minúsculo, como podría encontrarse de manera enigmática quizás en la esquina de un libro dibujado por los monjes antes de la imprenta. Y bueno, ya para terminar, significante significado, y cito a Vallejo: escapo de una finta, pelusa, pelusa, nos dice Vallejo en el poema 12 de Trilce. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué implica ese escapar del lenguaje en lo más pequeño y minúsculo, en lo casi imperceptible, como lo es apenas una pelusa? Entonces podemos repensar no solo la gramática de Trilce, sino especialmente los cambios en los pequeños detalles del lenguaje, la variación mínima en el significante que lo revoluciona todo. En ese sentido, vuelvo a recordar a mi profesor Raúl Bueno y su insistencia en que analicemos el poema 2 de Trilce, porque, lo veo ahora 35 años después, esa persistencia implicaba poder entender una de las características fundamentales de Trilce, que es precisamente esa rabia por quebrar cualquier significado, solo variando de manera muy limitada, muy ligeramente el significante. Por ejemplo, en Trilce 2, al final del poema, termina con nombre, con E mayúscula, ¿no? Después de lanzar una pregunta que parece insondable: ¿qué se llama cuanto eriza nos?
Yo me preguntaba siempre, ¿por qué Vallejo ha escrito cuánto eriza? ¿Y por qué no cómo eriza? Si eriza, con H además, es una herida que eriza. En fin, son conjeturas, pero eso es la poesía, precisamente lo que nos perturba. Y por eso Vallejo es universal. Digamos, la gran literatura universal, la epopeya de Gilgamesh, en fin, la Ilíada, la Odisea, tienen pocos temas, solo que esos temas los tocan de una manera determinada. Esos temas bajan y es la poesía de Vallejo un espacio de referencias cotidianas donde esos grandes temas bajan. ¿Y bajan a qué? ¿A convertirse qué? En el pan sin mantequilla, en la novia que se queja, en las 4 paredes de la celda que siempre dan 4. Trilce tiene muchos juegos de lenguaje, pero también, y eso es lo que profundamente marca, referencias a los temas tremendos, gigantes, en las referencias más pequeñas y prosaicas. Lo minúsculo es lo que asombra, lo que produce lo sublime. Esa anagnórisis que nos permite entender de un solo brillo todo. El sexo sangre de la amada que se queja, dulzorada de portar tanto por tan punto ridículo. Precisamente, en tanto que los cuerpos también se sorprenden frente a la vida que nace de esa nada ridícula, la poesía debe saber encontrar lo minúsculo como puerta a la grandeza, a la memoria y a la resurrección. Precisamente Vallejo nos hace entender la reencarnación. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches con todos. Es un honor estar con ustedes, también con Rocío, por supuesto. Y bueno, el día de hoy, ya que el tema que nos reúne, yo también he reunido una serie de apuntes que van a girar en torno a lo que está anterior o antecede o condiciona el título justamente de esta mesa, ¿no? Lo que condiciona la memoria y el duelo es definitivamente la muerte. Así que hoy voy a hablarles de la muerte. Y bueno, va a ser difícil. De hecho, le he puesto un título provisional a este conjunto de apuntes que he hecho. Básicamente es Vallejo a través de la muerte, del absurdo hacia la acción. Porque estas 3 palabras las considero claves, ¿no? El absurdo, la acción y la muerte. Porque César Vallejo justamente un poco encamino también a la forma en que Rocío mencionaba de que Vallejo es al mismo tiempo ateo y al mismo tiempo también creyente, y sí, definitivamente lo es. Creo que también en mi lectura lo ubiqué como es al mismo tiempo un filósofo, al mismo tiempo un profeta y al mismo tiempo un revolucionario. Y vamos a recorrer un poco ese camino. Esperemos que el tiempo ahí nos dé y si no lo vamos a ir descubriendo entre todos, creo, también conversando, ¿no? Bueno, la poesía de César Vallejo van a ustedes ver que incluso a mí me gusta una de las lecturas que hace Ricardo González Vigil sobre César Vallejo, en la cual enumera cuánta cantidad de poemas amorosos o eróticos tienen, sobre todo los heraldos negros y Trilce, ¿no? Y la cantidad es sorprendente, ¿no? Por eso es que González Vigil de alguna manera casi como que se indigna de que tomemos a Vallejo como un poeta del dolor, cuando en realidad Trilce está repleto de poemas eróticos, algunos de los que citó, por ejemplo, también Rocío, heraldos negros también. Incluso cuando César Vallejo se dirige a Dios o se dirige a la muerte, también utiliza algunas metáforas y algunas imágenes también referidas al cuerpo. En el poema titulado Dios, justamente, también hay unas referencias a los senos, por ejemplo. Esto me lleva a pensar de que también me lleva a invertir un poquito la lectura que hace González Vigil. Podría también decirse que en esa gran cantidad de poemas en los cuales César Vallejo se refiere a la amada, al amor, al cuerpo, al erotismo, también está siempre presente la muerte, está presente también el absurdo, o se utilizan imágenes de estos temas. Así que fui por ese camino. Y bueno, si uno revisa un poco cuál es la preponderancia o la presencia de la muerte frente a la humanidad desde tiempos inmemoriales,
Una palabra que nos salta mucho a esto es el pasmo, ¿no? Revisé por ahí un diccionario de iconografía y simbología de Federico Revilla, que revisa un poco desde desde los antepasados que estaban en las cavernas, de qué manera han ido simbolizando a la muerte. Y siempre se encuentra de que todas las culturas, casi en todos los tiempos y casi en todas las geografías, como cualquiera de nosotros seguramente, lo que muestran es pasmo, ¿no? Estupefacción frente a la muerte, esa nada, ese no poder responder el por qué o a dónde vamos después de la muerte, ¿no? Y como está tan llena, por decirlo así, está tan llena de nada o de cosas sin respuesta a la muerte, es por eso de que la cantidad de respuestas o de teorías o de hipótesis que se hacen frente a ella también son múltiples, ¿no? Tú puedes encontrar en un solo lugar, aquí simplemente nada más, todos vamos a tener opiniones seguramente hasta contradictorias, opuestas sobre la muerte. Y entonces empecé a buscar algunos conceptos, digamos, de filosofía y un poco de los que pudiera también marcar nuestra mirada de la muerte en el presente. Y bueno, hay algunos que consideran a la muerte como el inicio de lo que realmente es la vida, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo ahora nosotros es solamente vivir una apariencia de lo que realmente existe, y cuando vayamos a morir, recién entraremos a lo que es la verdad, a la verdadera vida, ¿no? En esta línea va pues el cristianismo, Platón, creo que luego también Schopenhauer, pero también hay otros que consideran a la muerte, digamos, entre comillas, un poco más realistas, como el fin de los padecimientos por los cuales pasamos todos aquí, ¿no? Como al fin el descanso, o al menos la nada que uno espera luego de este valle repleto de penurias, ¿no? Pero también algo que es muy frecuente, sobre todo en la filosofía occidental y también en los artistas, de hecho, considera la muerte como algo que de alguna manera le da un sentido a nuestra vida, como un camino, como una posibilidad existencial. Es decir, nuestra vida cobra sentido gracias a que morimos al final, ¿no? O en todo caso, el hecho de que morimos al final nos empuja a buscarle un sentido a nuestra vida. Y ya, las maneras ya son variadas, pero la muerte es como una palanca, digamos, para poder dar un sentido al por qué hemos venido a este mundo aquí, a nacer, padecer y de vez en cuando ser felices. Ahora, estas opiniones que se presentan mucho pues en la mirada occidental, ¿no? En la filosofía occidental, tienen un quiebre bastante fuerte cuando de repente aparece pues ya la Primera Guerra Mundial, y uno se ve de que ahí la muerte no solo es dolorosa, la muerte no solo pesadísima, misteriosa, sino también, y es algo más horrible todavía, es absurda muchas veces, ¿no? En la guerra es la Primera Guerra Mundial, y luego las consecuencias posteriores, y luego la Segunda Guerra Mundial todavía lo lleva más al colmo. La muerte está repleta de absurdo, ¿no? Tanto en su agonía como en su final, y encima en lo que no sabemos lo que vendrá después. Entonces hay un quiebre ahí en la filosofía con autores que me gustan y que todavía creo que siguen siendo muy populares, como son Jean-Paul Sartre y Albert Camus, quienes señalan que más bien todo lo que vayamos a decir sobre la muerte, o todo lo que vayamos a decir usando la razón para tratar de explicarnos la vida, siempre está fuera de la vida. Es decir, siempre todos nuestros esfuerzos de explicar la vida van a estar fuera de la vida. Están en la conciencia, en la interpretación, pero no están en el ser. Lo que más bien caracteriza al ser es su misma condición absurda, el mismo hecho de no tener una explicación. Eso es más bien lo real, ¿no? Pues bien, en César Vallejo me pareció impresionante de que tanto en Los Heraldos Negros, en su primer libro, como en Trilce, como en buena parte también de Poemas Humanos, cuando se habla de la muerte y se habla del dolor, casi siempre está muy presente al lado, detrás o al final también el absurdo, la nada. Incluso vamos a encontrar que hay varios ensayos, uno de ellos, por ejemplo, de James Higgins, uno que dedicó también varios ensayos respecto al tema del absurdo, y es inevitable ahí referirse, por supuesto, al dolor, ¿no? A la muerte. Pues bien, esto de parte de la mirada occidental. Esto si vemos a Vallejo como filósofo, ¿no? Pero también está el Vallejo profeta. ¿Y qué nos dice la religión sobre la muerte? Dice cosas también muy interesantes, ¿no? Hay un montón de citas que se puede reunir sobre la muerte, pero yo escogí un par. Por ejemplo, en Corintios 15:22 nos dice la Biblia, ¿no? Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y otra cita más, en Mateo 16:25 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la de Cristo, la encontrará.
Entonces acá se muestra pues la muerte como anteriormente mencionaba de Platón, ¿no? Como el inicio recién de otra vida, pero acá más bien la muerte está también planteada además como una oportunidad de la máxima entrega que vayamos a tener nosotros. Es decir, la muerte es nuestra última oportunidad para entregar nuestra vida a los lineamientos, en este caso de Dios, de Cristo, para recién vivir la verdadera vida que vendría a ser la vida eterna, ¿no? Este es el planteamiento de la religión. Pero también es válido, por supuesto, ver la mirada religiosa también, por supuesto, del mundo andino. Todas las culturas han tenido una mirada religiosa, mística, ¿no? Y en el mundo andino empecé a buscar por ahí algunos diccionarios y me topé con... Se pueden encontrar los conceptos del mundo andino respecto a la muerte en una gran cantidad de libros. Tenemos una gran cantidad de pensadores aquí en el Perú, los invito a conocerlos. Pero incluso en los diccionarios ya se puede conocer... Nada más en una pequeña parte se puede ver la complejidad que también tendrían nuestros antepasados andinos y también nuestros paisanos andinos respecto a la muerte. Estaba, por ejemplo, buscando uno de los primeros diccionarios que hay de traducción de lengua al quechua, y uno de ellos pues es el diccionario de Diego González Holguín, del vocabulario de la lengua quechua o del Inca, que pueden buscar aquí, por cierto. Y ahí me llamó mucho la atención de que cuando se dirige a la parte de la muerte, digamos, se encuentra un concepto y lo traduce, tiene una traducción, o a lo mucho tendrán dos traducciones, pero en el caso de la muerte hay una gran cantidad. Es decir, hay una traducción distinta para la muerte instantánea, para la muerte repentina, para la muerte cruel, para la muerte terrible, para la muerte natural, para el estar muerto, para la muerte violenta, para el peligro de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas tienen traducciones distintas. La mayoría comparte la raíz del huañuy, o seguramente algunos de ustedes habrían escuchado, seguramente yo lo he escuchado también en mi familia, ¿no? Que se ponen un poquito a veces nihilistas o epicuristas, a pesar de que son muy cristianos, y dicen, bueno, si me llega la hora de morir, pues guañucuy, pues, ¿no? Entonces, también hay una complejidad respecto al mundo andino, respecto a la muerte. Luego he ido buscando otras cosas, y también la muerte, por ejemplo, está muy vinculada a la muerte de la tierra, el Huañu y Pacha, ¿no? Esto lo encontré en el diccionario de José Luis Ayala, el diccionario de la cosmovisión andina, donde también se habla de la muerte de la tierra, que también se podría traducir como la sequía simplemente. Pero hay algo interesante ahí, que también se vincula a otro concepto de la muerte que está en el mismo diccionario, el Jiwa. En este caso ya hablo de la Aymara. ¿En qué se vinculan? En que la muerte de la tierra, por ejemplo, de la Pacha, no es definitiva, no es el fin, tampoco es el inicio, es una interpretación mía, sino es simplemente un estadio más por el que pasan las cosas de la tierra y van en ese eterno retorno. ¿Por qué? Porque luego de la sequía, lo dice el diccionario, se pueden reunir las fuerzas de todos los campesinos para restablecer el orden cósmico, y así vuelva otra vez la productividad de la tierra, ¿no? Y seguramente luego vendrá la sequía y luego vendrá la productividad, y etcétera. Y así se mueve todo, ¿no? No hay una muerte definitiva, no hay un inicio y un fin, sino todo está en un círculo. Lo mismo pasa todavía también con el concepto aymara de jiwa, de muerte. Me quedé pasmado cuando ahí, por ejemplo, señala José Luis Ayala que los hombres aymara tienen 3 almas, o sea, tienen hasta muertes para escoger. Bien, entonces César Vallejo reúne todo este conjunto. Lo primero que les comenté de la muerte occidental, esta angustia, esta náusea, esta nada, este absurdo, lo junta también, o lo enfrenta, o lo trata de solucionar de algún modo también con esta mirada andina respecto a la muerte, de que la muerte no es el final. Y esto se puede notar en varios poemas de los Heraldos Negros, y sobre todo en los que están al final, en Canciones del Hogar, que son para muchos, ¿no?, los poemas más hermosos y los más fuertes también. Por ejemplo, en el poema Encaje de Fiebre, donde César Vallejo, o bueno, en todo caso el yo lírico está ahí enfermo, ¿no?, en este caso de la fiebre, nótese cómo él está viendo la muerte, cómo le está acechando la muerte con diversos símbolos, ¿no?, de esa época. Por ejemplo, les leo, dice, está en un cuarto el enfermo, ¿no?, y dice: por los cuadros de santos en el muro colgados, mis pupilas arrastran un ay de anochecer, ¿no?, de fin, y en un temblor de fiebre, con los brazos cruzados, mi ser recibe vaga visita del no ser, ¿no? Fíjense cómo describe la muerte, ¿no?, el no ser. Y luego dice: una mosca llorona en los muebles cansados, yo no sé qué leyenda fatal quiere verter. Una ilusión de orientes que fugan asaltados, un nido azul de alondras que mueren al nacer. Si reunimos todas las formas de descripciones que tiene César Vallejo sobre la muerte, casi siempre la describe así, de manera ambivalente, absurda, lo cual duele más todavía, ¿no? Porque ¿qué dolor es más terrible? ¿El que uno merece
o el que recibe uno sin merecerlo, ¿no? El que no tiene ninguna explicación. Creo que definitivamente el segundo. Continúa Vallejo y dice, en un sillón antiguo, sentado está mi padre. Como una dolorosa entra y sale mi madre, y al verlos siento un algo que no quiere partir. Es decir, la sola presencia de papá y mamá lo están jalando o alejando de la muerte, lo están jalando aquí a la tierra, a la pacha. Y continúa, dice, porque antes de la oblea, que es hostia hecha de ciencia, está la hostia oblea hecha de providencia. Y la visita nace, me ayuda a bien vivir. Aquí pareciera que Vallejo está como casi como tomando un partido, ¿no? Al señalar de que seguramente los medicamentos no lo ayudaron a revivir, pero sí le ayudó esa providencia. ¿Pero cuál providencia si no hay rezos? Creo que más se refiere a la presencia simplemente ahí de papá y mamá. Recordamos que su familia era muy religiosa, ¿no? Y nada más esa presencia, esa fuerza, esa energía, ese amor, ese querer jalarlo a la vida, funciona, ¿no? O sea, se convierte en algo real. Pero esto aumenta mucho más, está presente en Los Pasos Lejanos, está presente en A mi hermano Miguel, pero hay un poema también titulado La Nereida que él le dedica a su papá, y es un poema sobre el que yo volvería a que llamemos la atención, muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí César Vallejo es otra muerte distinta, es una de las muertes que mencioné en el diccionario quechua, es la muerte natural, es decir, ve que a su papá le va a llegar pronto la muerte natural, ya está anciano, está cansado, ya no hace los trajines que solía hacer antes, ya hasta habla menos incluso, y empieza a aceptarlo, pero del dolor, del no saber qué vendrá después de la muerte, no, lo deja a un lado y lo que más bien se fija es en lo que vendrá. Y como un profeta empieza a decir lo que va a venir después de la muerte de su papá. Y lo que dice es impresionante. Dice esto. A ver, dice, mi padre está desconocido, frágil. Mi padre es una víspera. Lleva, trae, abstraído reliquias, cosas, recuerdos, sugerencias. La mañana apacible le acompaña con sus alas blancas de hermana de caridad. Día eterno es este, día ingenuo, infante, coral, oracional. Se corona el tiempo de palomas y el futuro se puebla de caravanas de inmortales rosas. Padre, aún sigue todo despertando. Es enero que canta, es tu amor que resonando va en la eternidad. Aún, está hablando del futuro, aún reirás de tus pequeñuelos y habrá bulla triunfal en los vacíos. Y lo que viene es más impresionante todavía, ¿no? Dice, aún será año nuevo, habrá empanadas y yo tendré hambre. Ustedes seguramente conocerán mucho, o son muy populares los poemas en los que César Vallejo habla del hambre, ¿no? La rueda del hambriento, la cena miserable, Ágape, donde en la mayoría de interpretaciones el hambre triunfa o el hambre se impone con el dolor y con el absurdo también. Ojo, siempre el absurdo está acompañando a la muerte y al dolor. Pero aquí lo que dice es que luego de la muerte de su padre, como va a continuar en ese amor, o su energía, su amor va a continuar a través del tiempo y va a atravesar la muerte, dice que en el futuro aún será año nuevo, aún va resonando la eternidad, y encima dice, habrá empanadas y yo tendré hambre. A mí me encanta que haya puesto ese orden, es decir, ni siquiera dice que va a tener hambre y luego vendrá la comida, no, va a estar ya la comida ahí, para que ya los hambrientos vayan, ¿no? Esa seguridad es la de un profeta, ¿no? Está profetizando prácticamente lo que va a venir, y lo hizo con una seguridad que a mí me impresiona y al mismo tiempo con esa ternura, ¿no? Y ahora, aquí en este poema también hay un verso muy interesante que se vincula al otro poema que le dedica a su mamá cuando ya fallece, ¿no? Hay un verso acá donde dice sobre su padre, ¿no? Tienden y ruegan infinito, eterna vida, mira cómo habla como profeta, cante y eche a volar verbos plurales, jirones de tu ser. Este verso, eche a volar verbos plurales, jirones de tu ser. Se parece mucho a los versos que luego le dedica a este poema impresionante, celebrado por todos, ¿no? Que le dedica a su mamá, donde dice, madre, mañana me voy a Santiago, acá dice, a mojarme en tu bendición y en tu llanto, acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me recuerda mucho esta práctica que tiene también mucho en el mundo andino, que tiene que ver mucho con la memoria y el duelo, que está muy vinculado a la acción. No se trata solamente de rezar, recordar, sino de si tu padre o abuelo falleció en la sierra, en el pueblo donde están tus raíces, tienes que ir. De hecho,
hay fechas importantes en las cuales no puede faltar incluso, porque se cree que incluso después de un año el alma del fallecido allá en la sierra se pasea y los familiares tienen que estar ahí, y es como una segunda oportunidad para despedirte. Siento que un poco piensa en eso Vallejo al decir que se va a ir a Santiago a pesar de que su mamá ya está muerta, pero le habla como si estuviera todavía ahí viva, ¿no? Pues bien, acá hay uno de los versos más impresionantes, es cuando dice sobre el poder de la mamá. Dice, acá está: no estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. Es decir, a pesar de que la mamá está ausente, esa herencia de amor, por llamarlo de esa manera, le está sirviendo a César Vallejo en su presente para tapar o enfrentarse a los absurdos de la vida, ¿no? Los absurdos de lo que está repleta la vida, los huecos que va a llenar con esa fórmula de amor. Se parece mucho a los verbos plurales que le deja también su padre para enfrentarse justamente también a esos otros males. Entonces, esto me recuerda, esta es una visión que de alguna manera utiliza elementos o esa fuerte carga y esa llamémoslo por ahora, sí, esa casi extrema condición o prueba que nos pide la religión cristiana, la funda con el cariño, este cariño, esta mirada y respeto que se tiene a los muertos desde el mundo andino, los une y el resultado es maravilloso, ¿no? Porque al mismo tiempo trata a sus papás, como papá y mamá, como si todavía estuvieran aquí, pero al mismo tiempo los trata como dioses o como semidioses, casi, ¿no? Y esto me llevó a colación, y acá ya vamos al presente, a un artículo muy interesante que está en la página de LUM, una página que creo que todos debemos visitar para conocer nuestra historia y justamente pensar sobre memoria y duelo. Hay un artículo que publicó el antropólogo Rodrigo Montoya en el año 1983, pocas semanas después de la masacre que hicieron sobre los periodistas de Churajay. El artículo se titula El respeto andino por los muertos, ¿no? Y dice algo muy interesante. Quiero que recuerden todo lo que dije anteriormente sobre los poemas de Vallejo, sobre esta mirada andina, sobre las variaciones del Huáñuy, ¿no? Dice este artículo: los muertos en el mundo andino infunden y merecen un profundo respeto, independientemente de lo buenos o malos que fueron en vida. Cuando los campesinos de la comunidad de Collana en Puquio hablan de los muertos, dicen que las almas son como un segundo Dios. Cuando una persona adolescente o adulta está gravemente enferma, llegan hasta ella quienes de uno u otro modo le hicieron daño para rogarle su perdón, como si fuese un Dios. Si el enfermo muere, quienes no pudieron llegar a tiempo obtienen su perdón hablándole con dulzura y arrepentimiento, aún después de que ha fallecido. Producida la muerte, los parientes limpian inmediatamente la casa y lavan la ropa del fallecido para ahuyentar los malos espíritus, esos vacíos, esos absurdos. Limpian igualmente el cadáver y lo visten con un hábito de color café, con ropa nueva o con la mejor ropa usada. Los recursos de la familia deciden una de las tres alternativas. Es inimaginable e imposible enterrar a alguien desnudo. Cubrir el cadáver con ropa limpia, nueva o no, es un modo de purificar el cuerpo y el espíritu del que vuelve a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y luego esto dice también el artículo, ¿no? Me salté un poco. En el velorio y el entierro, los que de veras sienten la muerte, es decir, los parientes y amigos cercanos, entonan el San Gregorio, el Ayataki, el canto de los muertos. Lloran al que se va con lamentos, que son quejidos cantados. En el Huahuapampay, es decir, el entierro de los niños, la música triste y alegre acompaña el cortejo. Con arpas, violines y el redoble de campanas, los campesinos lamentan la pérdida del niño y se alegran porque al morir, como un angelito, el niño no conocerá el sufrimiento y la pena que padecen los adultos. César Vallejo tiene un poema famoso en Poemas Humanos donde también dice: si después de tanta palabra no sobrevive la palabra, es decir, si después de tantos esfuerzos humanos que tenemos para hacer un poco más coherente o llevable esta vida, igual la vida sigue siendo dolorosa, absurda, igual hay Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, mejor que se lo coman todo y acabemos, ¿no? Es uno de los momentos más en que Vallejo pareciera que se rinde, ¿no? Pues bien, esto también es andino, es decir, el compadecer al ser humano simplemente por estar vivo, porque sabemos que la vida está pues repleta, ¿no?, de muchas complicaciones. Y continúa el artículo, dice: la comunidad El Ayu ofrece el féretro de uso colectivo para trasladar al cadáver de su casa al cementerio. El término español féretro, usado por los quechuas, designa una especie de cama de madera que tiene la forma de un trono o anda, utilizado en las iglesias para las procesiones de los santos.
El uso de ataúdes es muy reciente y aparece solo en las ciudades importantes de los Andes. Es decir, el muerto no solamente se le pide perdón como si fuese un santo, no solamente se le compadece como tal, se le trata, se le viste también como tal, sino incluso se le lleva en esta especie de anda, lo cual me vuelve otra vez al poema de César Vallejo que dedica a su madre, donde describe pues a la mamá, dice así, muerta inmortal, entre la columnata de tus huesos, que no puede caer ni a lloros, es decir, como un altar, ¿no? Y luego continúa Vallejo, a cuyo lado ni el destino pudo entrometer ni un solo dedo suyo. Es decir, está diciendo que se impone tanto esta figura de la madre en esta especie de altar, que me recuerda mucho el altar con el que llevan aquí los quechos a sus muertos, tanto que el destino retrocede. Es decir, este amor que atraviesa la muerte puede hacer retroceder el destino y el absurdo. Y lo reafirma Vallejo como un profeta al decir, así, muerta inmortal, así, ¿no? Parecía esos términos bíblicos, ¿no? Como yo soy el que soy, no soy el verbo, el ser, y nada más, y punto, ¿no? Estoy resumiendo un poco los apuntes que tenía y paso ahora al siguiente paso. Sucede que la solución o la propuesta que tiene César Vallejo respecto a la nada, al absurdo, es esto, ¿no? Adorar a nuestros muertos y el amor. En esto sí me estoy como que coincidiendo y reuniendo otra vez con los postulados de Ricardo González Vigil, donde también postula el amor como una posibilidad para vencer a la muerte y resolverlo todo. Pero hay algo que no se hace muy presente en los heraldos negros, ni todavía tanto en Trilce, que es justamente lo que también mencionó Rocío, lo que aparece en masa, ¿no? ¿Cómo vencer a la muerte definitivamente? Pues con la comunión de todos, con la reunión de todos. En los poemas humanos, yo siento, es una interpretación personal, por supuesto, que es básicamente en general como un diagnóstico. Es como si Jesucristo, antes de crucificarse en la cruz, recordemos que César Vallejo murió un Viernes Santo, ¿qué hace Jesucristo? Se pasea por los pueblos, visita a los pobres, a los mendigos, a los avaros, defiende a las prostitutas, hace milagros, pregunta, etcétera. Va investigando y conociendo todo. Siento que eso hace César Vallejo en Poemas Humanos. Reconozco que Poemas Humanos está repleto de gente, está repleto de sus vecinos, de sus amadas, está repleto hasta de las mascotas que veía allá en París, aparece Georgette, etcétera. Está repleto de gente. Siento que Vallejo está como que recorriendo el mundo y haciendo un diagnóstico, pero todavía no está dando la solución, ¿no? Está como que calmando los dolores, está como que pidiendo esperanza, está rogando todavía, pero la solución recién aparece en España aparte de mí este cáliz. Por eso es que ahí es donde ya llega la acción, lo que yo creo que es la acción. Pero ojo, pero está todavía continuando lo anterior. ¿Por qué? Lo que hace con su papá, lo que hace con su mamá, en España, aparte de este cáliz, lo hace con los guerreros milicianos, ¿no? Lo hace con los españoles que dan su vida para defender la República de España, pero en realidad, como sabemos, España no es solo España, ¿no? España es ese último reducto de humanidad que se estaba defendiendo frente al absurdo del fascismo, el absurdo del nazismo, ¿no? Y los eleva como tales. En los poemas de España, aparte de este cáliz, eleva a los guerreros milicianos como inmortales. Son muertos inmortales, y esto también lo dice Vigil. Pedro Rojas no muere. Pedro Rojas, su cadáver está lleno de mundo y sigue todavía, ¿no? Los muertos se levantan con los vivos para defender España, para defender ese último reducto de la vida. Y ahí hay algo interesante, que su germen ya está en Poemas Humanos. En Poemas Humanos hay un poema también muy hermoso, que empieza titulado Las ventanas, espero encontrarlo y que no se me haya perdido. Habla de las ventanas que crujen, bueno, no, pero hay unos versos ahí donde dice, él ve a otro enfermo y dice, lo visita la esposa, lo visita la mamá, ¿no? Y dice, su mujer lo ha besado, lo ama y no le ha sanado. Y se sorprende Vallejo. Su mamá está ahí, lo ama, le ha hablado, le ha besado en la frente y no le ha sanado. Es decir, Vallejo se impresiona de que el amor humano no sane. Esto lo podemos tomar como un recurso poético, pero yo creo que Vallejo quiere, si vemos toda su mirada poética, quiere que invertamos la lógica. Quiere que, mira, según Aristóteles, según Sartre, ¿qué es lo absurdo? Lo absurdo es lo que no entra dentro de un sistema lógico, ¿no? Es decir, lo que
Tenemos una premisa y nos hace llegar a una conclusión. Lo absurdo sería que, a pesar de que las premisas nos llevan a esa conclusión, nos vayamos por otro lado. Por lo tanto, el absurdo es vinculado al error y, por lo tanto, lo que debería ser inexistente. Pero ya sabemos que gracias a Camus, en realidad parece ser que lo que realmente existe es lo absurdo. Pues, ¿qué hace César Vallejo? Hacer existir lo contrario al absurdo, ¿no? El milagro, podría decirse. El milagro, hacer que el milagro sea real. ¿No sería lógico que nosotros como seres humanos, si hemos nacido aquí, nos han arrojado a este mundo sin que nos pregunten y padecemos tanto sufrimiento sin que lo merezcamos muchas veces y luego estemos muriendo, ¿no sería lógico que un ser humano que padece tanto eso, a pesar de eso, ama, como esta madre, como César Vallejo, como la esposa? ¿No sería lógico que si a pesar de que ama en medio de todo este infierno, eso no sería lógico que cause un milagro como lo hizo Cristo? Cristo amó a la humanidad a pesar de que lo estaban clavando los brazos y las piernas, ¿no? Y en la lógica de Dios, eso es un milagro, eso es salvar a la humanidad, ¿no? Creo que César Vallejo nos pide eso a nosotros, ¿no? Que la maldad sea lo absurdo más bien, que el dolor se convierta en lo absurdo, que lo lógico sea lograr milagros con el amor. Pero recordemos que en esta escena del enfermo que está con la mamá y la papá, no lo llegan a sanar. ¿Dónde es que sí sana? En masa. En masa sí, la humanidad se reúne y logra el milagro, ¿no? De revivir ahí al cadáver. Ahora, dicho sea de paso, para mí en masa hay 2 milagros. Y eso es lo que también César Vallejo lo dice mucho en España, aparte de este cáliz, lo desarrolla en varios de los poemas dedicados a los milicianos. Hay 2 milagros. El más notorio, por supuesto, es el Lázaro que se levanta, ¿no? El cadáver que revive y abraza al primer hombre y se echa a andar. Pero el primer milagro es el más importante para mí, ¿no? Y que es la acción. El primer milagro es que todos los hombres de la tierra se reúnan. Ese es el primer milagro que se tiene que hacer para que luego pase el segundo. Y ahora me puse a pensar, y con esto ya termino, ¿por qué César Vallejo no cerró España aparte de mí este cáliz con el poema Masa, siendo un poema tan perfecto, tan redondo, y que te deja muy claro su herencia, ¿no? De decirnos, oigan, reúnanse y lo podrán hacer todo, vencer a la muerte, vencerlo todo? ¿Por qué no lo puso al final? ¿Por qué al final más bien pone un poema que nos acerca al peligro, que dice, si España cae, digo, es un decir, ¿no? Y le dice a los niños, si España cae, ¿no? Y le da una serie de indicaciones a los niños, al futuro, a todos nosotros, qué deberíamos hacer si España cae. Y efectivamente España cayó. Siento yo, ¿por qué? Precisamente por el mismo motivo por el cual en Heraldos Negros habla de los milagros, habla de su papá y su mamá venciendo la muerte, pero inmediatamente aparecen otros poemas, Espergencia, donde Dios está enfermo. Es decir, habla del milagro, pero luego vuelve el absurdo, vuelve la muerte. Pasa igual en Trilce. Habla de la madre, en su milagro, su fuerza, pero luego vuelven los poemas hablando de la muerte, el absurdo. Creo que aquí volvemos otra vez a la lógica andina, ¿no? Que creo que explica mejor el mundo. Hay que hacer milagros, pero hay que seguir haciéndolos porque la muerte va a volver, el dolor va a volver. Es una lucha constante. Y creo que es por eso que Massa lo coloca casi al medio, porque la lucha va a continuar todavía después de eso, ¿no? Y los hechos pues lo reafirmaron, ¿no? España al final cayó, el fascismo se impuso, el franquismo absurdo se quedó años de años en España y todavía están con las consecuencias. Aquí en el Perú también nos ha pasado cosas muy similares, hay todavía muchísimo que hacer y por eso creo que es que al final deja su legado con ese último poema, ¿no? Con este aviso a los niños, a los compañeros, a los niños los convierte en los compañeros a los cuales se dirigía Pedro Rojas, ¿no? Creo que ese es un legado que nos deja Vallejo, ¿no? Dejar esta lógica anterior y aceptar el absurdo de la vida para transformarla, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, debido al tiempo, vamos a dar espacio a 3 preguntas de parte del público. No sé si alguien quiere primero preguntar. Mientras se van calentando, voy a leer ese fragmentito de poema en prosa que ha mencionado, que es impresionante, ese fragmento. A mí me ha tocado mucho últimamente. Dice así, ¿no? Ignoro lo que será del enfermo esta mujer que le besa y no puede sanarle con ese beso
le mira y no puede sanarle con los ojos, le habla y no puede sanarle con el verbo, es su madre. ¿Y cómo pues no puede sanarle? ¿Es su amada? ¿Y cómo pues no puede sanarle? ¿Es su hermana? ¿Y cómo pues no puede sanarle? ¿Es simplemente una mujer? ¿Y cómo pues no puede sanarle? Porque esta mujer le ha besado, le ha mirado, le ha hablado y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo. Y, cosa verdaderamente asombrosa, no le ha sanado. Impresionante, ¿no? Claro, que dicen, al absurdo es del otro lado. Así es. Lo coloca al otro lado del absurdo. Dicho sea de paso, uno de los hijos de los periodistas que fueron masacrados en Uchurajay también tenía esta reacción, ¿no? Uno de ellos, lo pueden encontrar en internet, dice: ¿por qué Dios es tan injusto? Y es creyente, ojo. Es humano enfrentarse a Dios, como se mencionó ahí a Job. Así que enfrentarse a Dios es enfrentarse también, de alguna manera, a esa pregunta sin respuesta, ¿no? Enfrentarse al absurdo. Es necesario. Creo que eso es más fructífero y productivo que llenarnos de estos discursos con los que ahora nos llenan, de decir que la vida es hermosa o que la vida sí tiene sentido, etcétera. ¿No? Esos discursos baratos de autoayuda que en realidad están tapando el absurdo real. Si nos enfrentamos al absurdo real, sí podemos encontrar un sentido más sólido, me parece, ¿no? Sí. Una consulta, sí, no sé si me lo van a escuchar. Sí. El tema de Dios, ¿no? El cuestionamiento acerca de la imagen de Dios es algo perenne en todas las obras de Vallejo, o hubo un punto de quiebre en el cual él empezó más a funcionar esa idea. Dios siempre está presente, sí, está en todas, pero sí, es una buena pregunta respecto a que si su actitud evoluciona o no. Yo creo que desde Heraldos Negros, ahí no recuerdo si lo dice Max Tuesta o quizá lo dice Gustavo Gutiérrez, en que tiene esta lectura, ¿no? De que hay dos Dios en César Vallejo, el Dios Padre y el Dios Hijo. El Dios Padre es el que no es humano, pues el que no nos ha sufrido, y frente a ese Dios se revela sin miramientos, ¿no? En Dados Eternos lo acusa, lo señala, ¿no? Lo condena casi. Pero frente al Dios Hijo, al Dios Cristo, al Dios que sí ha sido hombre, se compadece, lo ve como un ser humano, lo ve casi como un igual. Y es por eso que, creo yo, al final considera, se sorprende tanto de que la hermana, la madre, no curen. ¿Por qué? Porque lo que vivió Dios es lo que vivió Jesucristo, el Hijo Dios, es lo que vive cualquier ser humano, y por lo tanto, si cualquier ser humano padeciendo tanto no puede hacer milagros, eso le parece ilógico, ¿no? Deberían también hacer milagros cualquier ser humano que haya podido sobreponer el amor frente a todo el dolor que ha vivido, como lo hizo Cristo, ¿no? Yo creo que el Dios Padre empieza a desaparecer en poemas humanos, creo, y le presta más atención al Dios Hijo, y ya en España, aparte de mí, este cáliz convierte a todos los milicianos y los que dan su vida por la vida en pequeños Cristos, ¿no? O mejor dicho, en los nuevos Cristos que van a traer ese futuro, ¿no? Creo. Sí, bueno, no nos olvidemos que en el segundo verso de los Heraldos Negros, el segundo verso, o sea, comienza con Dios. Golpes como del odio de Dios. O sea, Dios está al inicio y al fin. Y sí, justamente Gustavo Gutiérrez, algo que dice es, ese Dios, porque hay varios dioses, dice Gustavo Gutiérrez, ¿no? Pero también el Dios Padre, Dios Hijo, pero ese Dios Padre, de alguna manera, Vallejo lo ve hasta como pobrecito, ¿no? Con cierta misericordia, ¿no? Porque esa omnipotencia es finalmente, digamos, lo que lo hace miserable a Dios, de alguna manera, ¿no? O sea, entonces es como, bueno, es tan omnipotente que
pobrecito, no puede, digamos, palpar la plenitud, ¿no? Algo así. Entonces, es bien interesante esa pelea con Dios, con este Dios que además, claro, es un Dios cristiano, pero al mismo tiempo es platónico, como bien has dicho, ¿no? Porque, o sea, más está Vallejo posicionado, digamos, desde su racionalidad, etcétera, en una perspectiva de la vida, ¿no? Pero cuando uno escribe poesía, pues le sale eso de la infancia, del suertero. Y estos elementos, digamos, son elementos que uno ve desde muy pequeño, cuando tiene una familia católica como la tuvo Vallejo, como la tenemos muchos, ¿no? Está muy presente, ¿no? Desde una infancia, digamos, muy inicial, ¿no? Y por eso es también en España, incluso en los poemas en prosa, etcétera, está permanentemente presente esta idea de un Dios, pero un Dios humano, ¿no? Un Dios con el que te puedes pelear, como digo, ¿no? O sea, me gustaba esa metáfora que utiliza Gustavo Gutiérrez para hablar de Job, que se puede aplicar para hablar de Vallejo, ¿no? Que está en ese pulseo, y claro, Dios le gana, pero se siente satisfecho de haber pulseado, ¿no? De haber establecido ese poder, ¿no? Bueno, me disculpas haber llegado un poco tarde, pero el tráfico es terrible para llegar a las 8:30. Y llego 9:10. Pero tengo una pregunta. Al haber leído varios poemas de Vallejo, encuentro bastantes tropos o figuras literarias, como solemos llamar, ¿no? Sin embargo, el concepto de lo que también sería letanía, es una cuestión repetitiva, no sé si coinciden conmigo, la encuentro también en varios de sus poemas. La pregunta es, ¿están de acuerdo conmigo? Algo básico nada más. ¿Cómo? La letanía. En cada uno de sus poemas, en varios de sus poemas, es bien repetitivo. Claro, eso es un recurso literario que Vallejo maneja de una manera increíble, ¿eh? Sobre todo en España. En España, aparte de Mese Cáliz, o sea, porque además también es, o sea, digamos, leyendo, ahora que he leído nuevamente a Vallejo para esta noche, uno lee esos primeros poemas muy marcados, ¿no? Como digo, por el modernismo, ¿no? Por los juegos de las rimas, por el manejo de las vocales también abiertas, ¿no? O Heraldos Negros. Pero después, conforme en Trilce, por ejemplo, que es ya, digamos, la expresión máxima de esta estilo vallejiano, ¿no? Que puede decir una cosa y no decirla y terminar, y uno dice, ¿qué dijo, no? Eso después lo controla en Poemas Humanos y en España, aparte de Mese Cáliz, pero ahí en España él encuentra esta, digamos, la repetición como una forma también de ir amoldando el poema para darle un quiebre final, ¿no? O sea, la poesía de Vallejo, hay poetas que, por ejemplo, en los últimos versos se quedan suspendidos, ¿no? En cambio, Vallejo es un poeta que cierra, ¿no? Los últimos versos son de cierre siempre, ¿no? O sea, atrapa, le da una vuelta al poema. Y cuando tú puedes trabajar estos encabalgamientos que hace él todo el tiempo y también estas repeticiones que tiene un nombre literario que se me ha ido ahorita, verdaderamente le das otro tono al texto, ¿no? Y sí, claro, de hecho,
tiene una gran marca de las famosas letanías, ¿no? Por ejemplo, de las letanías de la Virgen, ¿no? Que es: Mater admirable, ruega por nosotros. Madre coronada, ruega por nosotros. Vaso de gracia, ruega por nosotros. Y claro, cuando tú eso lo rezas de niño, el ritmo se queda de manera interna, ¿no? Está presente, creo, también, sí, en toda su obra. Estás también muy de acuerdo de que está mucho más todavía en España para mí este cáliz. Lo que podría hacer es que simplemente cambia de lugar, ¿no? Creo que dirige de alguna manera letanía primero a sus padres, a Cristo, a su madre, por supuesto, pero luego cambia de lugar porque en vez de él hacer una letanía dirigida a otro Dios, más bien ya no lo hace a Dios, sino a los seres humanos, ¿no? Y no solo a seres humanos, lo cual es impresionante, ¿no? Si el ser humano todavía está vivo después de la muerte, el ser humano que entrega su vida, eso significa que los muertos también son dignos de dedicarles letanías, oraciones, ¿no? Son dignos. Y lo hace en España per este cáliz. Hay un montón de poemas que desde el título nada más ya te dan la idea de que son religiosos, ¿no? España parte de mí este cáliz, nada más el título. O por ejemplo, Redoble fúnebre. En el poema Redoble fúnebre a los escombros de Durango, por ejemplo, recordamos que Durango es una ciudad... Bueno, Guernica es una de las ciudades más famosas que ha sido bombardeada en estos tiempos de la Guerra Civil, sobre todo gracias a Picasso, ¿no? Este artista que tanto le encantaba a Vallejo. Pero Durango también fue una ciudad que fue bombardeada, pues, ¿no? Por los nazis, por los fascistas. Y fue famoso de esto porque muchas de estas bombas cayeron en las iglesias. Es muy conocido de que aquí fallecieron monjas, fallecieron sacerdotes, ¿no? Civiles inocentes. Y el poema que le dedica Vallejo a ellos, a estos cuerpos triturados, estos cuerpos desaparecidos, que sabemos en nuestro país también están muy, muy presentes, lamentablemente, a lo largo de nuestra historia, también a ellos les dedica, a pesar de que están hechos polvo, los dedica así: Padre polvo que subes de España, Dios te salve, libere y corone, Padre polvo que asciendes del alma, Padre polvo que subes del fuego, Dios te salve, te calce y de un trono, Padre polvo que estás en los cielos, Padre polvo, bisnieto del humo, Dios te salve y asciende infinito, Padre polvo, bisnieto del humo. Y así continúa el poema. Así que creo que sí está siempre presente, y esa es la libertad que le da el poeta, pues, ¿no? El poeta tiene toda la libertad de poder usar el discurso religioso si quiere, incluso para hablar de todo lo contrario, ¿no? Del sexo, de la muerte, por ejemplo. Y también puede usar el lenguaje del sexo para hablar de Dios. Esa libertad de la poesía es lo que le permitió a Vallejo llegar a esos límites, ¿no? Eso. Había, creo que otra pregunta, sí. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Nos han explicado ahora que la muerte ya tiene otra perspectiva. Quizás en general hemos entendido que la muerte es algo más trágico, digamos, de acuerdo a la biología es algo natural, pero para muchos es trágico. Pero ahora lo escuchamos, puedo entender que la muerte puede tener un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces podríamos entender que el duelo es una esperanza. Es decir, que nuestro muerto ya no está muerto, que puede estar vivo ahora bajo la perspectiva que escucho en Vallejo. Quizá ahora puedo entender un poema que de niña me exigían recitar en el colegio. Masa, por ejemplo, al fin de la batalla, la recuerdo mucho. Y recuerdo la parte de, pero el cadáver ha sido muriendo. A pesar de que se acerca el soldado y le dice, no mueres, te amo tanto, pero el cadáver ha sido muriendo. Probablemente ahora lo puedo entender mejor bajo la perspectiva que ustedes han mencionado. Entonces, la pregunta sería, ¿el duelo es una esperanza ahora, actualmente? Yo creo que en esa ruta que creo que propone Vallejo, de ir enfrentarse al absurdo y llegar a la acción, la muerte está al medio, ¿no? Y frente a la muerte sí, se puede plantear lo que mencionaste. Enfrentarse a la muerte, a esa nada, implicaría primero el duelo, ¿no? Que sabemos que tiene varios procesos y es bastante distinto. Y entre ellos está, por supuesto, la aceptación, la oración, el rendir homenaje, ¿no? Como mostré en el ejemplo de los fallecidos en el artículo sobre Churajay. Y esto es necesario, justamente, para
primero, plantear que esta es una situación en la cual se tiene que respetar y honrar, ¿no? Y en segundo lugar, lo que puedes seguir después del duelo es algo importante, que es, porque el duelo en algún momento acaba, ¿no? Incluso también estuve leyendo ahí los testimonios de los hijos de los periodistas que fueron ahí masacrados. Algunos de ellos señalan o reconocen en qué momento acabó su duelo, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, mencionan, ¿no? Mi duelo acabó cuando al fin el Estado me pidió perdón. Otro señala de que mi duelo acabó cuando hablé con uno de los implicados en la violencia y no le hablé con odio. Ahí su duelo acabó. Pero ¿qué es lo que sigue luego ahí? La memoria, ¿no? La memoria, o sea, mantener y que esto no se olvide. Y luego de la memoria está acompañado, no es luego, sino a la par, creo yo, y es ya una propuesta personal, y creo que Vallejo nos lo dice también, la acción, ¿no? Es decir, de nada sirve que esté en nuestra memoria el valor de Pedro Rojas si no repetimos eso con los niños, que luego aparecen en el último poema de Vallejo, ¿no? Así que yo sí diría, el duelo es una esperanza, pero después de esa esperanza debe seguir la acción, la memoria, la acción. Y así la muerte no solo cobra sentido, sino forma parte de la vida y todavía de algo más grande que la vida todavía, de la armonía, por llamarlo así, ¿no? De la armonía que podemos alcanzar todos si nos enfrentamos a la muerte, ¿no? Eso.